Muy buenas, ingeniera Reveles. Es un placer saludarla y darle la bienvenida a mi video final para mi trabajo de ordinario de la materia Ingeniería de la Energía. Desde hace mucho tiempo que el ser humano es consciente de que el uso de combustibles fósiles para dar poder y dar energía a todos los procesos que requiere para mantener su estatus de vida no es sostenible. Porque por mucho que eficientemente y energéticamente pueda parecer una muy buena opción, lo cierto es que no es para nada ecoamigable y que realiza muchos daños al medio ambiente, sobre todo a largo plazo. Y ya llevamos muchísimos años utilizando los combustibles fósiles como nuestra principal fuente de energía. Es por ese motivo que se han realizado investigaciones en los últimos años con un objetivo: el desarrollo de energías alternativas que permitan eficientemente reemplazar estos combustibles fósiles por estas nuevas energías alternativas y utilizarlas de ahora en adelante en nuestros procesos. Pues bien, una de esas energías alternativas que ha presentado su gran candidatura para ser una de las llamadas a reemplazar a los combustibles fósiles no es otro que la celda de hidrógeno y por extensión la pila de combustible. Pero, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué aplicaciones tienen las celdas de hidrógeno? Pues muy bien, las celdas de hidrógeno son dispositivos electroquímicos cuyo funcionamiento es extremadamente similar al de una batería. Las baterías con las que convivimos todos los días. Y utiliza dos químicos principalmente para poder producir energía. Estos son el hidrógeno, por supuesto, y el oxígeno, siendo el primero, el hidrógeno, el que actúa como combustible y siendo el segundo, el oxígeno, obtenido directamente del aire. Tiene una gran cantidad de aplicaciones, desde para dar poder a dispositivos que utilizamos todos los días, como celulares o dispositivos móviles varios, computadoras, laptops, etcétera, hasta la industria del transporte. De hecho, está protagonizando una gran revolución de aquí a 30 años, sobre todo con respecto a los vehículos móviles. Y ya abordamos un video al respecto. Fue un tema que me pareció sumamente interesante y por eso he decidido dedicar este trabajo ordinario a un artículo que podría parecer similar, pero realmente tiene diferencias muy significativas porque apunta directamente a otra industria que también está llamada a cambiar muchísimo gracias a las pilas de combustible y a las celdas de hidrógeno, que no es otra que la industria aeroespacial y de aviación. Esta industria a día de hoy es completamente dependiente de los combustibles fósiles. Sin embargo, se espera que con el pasar de los años la celda de hidrógeno sea capaz de materializar su candidatura como energía alternativa y convertirse en la principal fuente de energía para aviones y otras naves voladoras pertenecientes a la industria aeroespacial. Suena muy interesante, ¿no es así? Pues vamos a ver un poco más al respecto, pero antes hablemos un poco de historia, porque realmente el artículo nos cuenta que el uso de hidrógeno para la industria aeroespacial no es de ninguna manera algo nuevo. De hecho, es bastante antiguo, principalmente a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII fue que surgió lo que podemos ver ahí en la imagen de la izquierda, que es un globo de hidrógeno. Es decir, el ser humano ya era capaz de hacer que objetos se elevaran por los aires y transportaran a personas mediante el uso de hidrógeno. Y a principios del siglo pasado se desarrolló el famoso Zeppelin, que también funcionaba a base de hidrógeno y era un medio de transporte bastante utilizado en aquella época y se veía bastante bien, la verdad. Estaba muy cool, sobre todo para esa época. Sin embargo, lamentablemente, con el auge del petróleo y de los combustibles fósiles, se comenzaron a reemplazar. Y de hecho, los aviones de hoy en día funcionan casi completamente a través de combustibles fósiles debido a, para qué mentir, su eficiencia económica y su eficiencia energética. Sin embargo, la creciente demanda que está teniendo la industria aeroespacial no es sostenible si se sigue utilizando combustibles fósiles porque es sumamente dañino para el medio ambiente. De hecho, se sabe que la industria aeroespacial
consume entre el 2,5 y el 5% de toda la energía total obtenida a partir de combustibles fósiles. Eso es un porcentaje monstruoso que por supuesto tiene la capacidad de dañar muchísimo al ambiente y por ende debe hacerse algo al respecto. La creciente demanda, como dice ahí en la presentación, debe corresponderse a la investigación de energías alternativas y es aquí donde la celda de hidrógeno entra a jugar su papel. La celda de hidrógeno tiene el potencial de lograr un gran equilibrio entre eficiencia, economía y medio ambiente. Sin embargo, todavía no ha explotado ese potencial, sobre todo por la parte donde más flaquea, que es la economía. Al ser una tecnología sumamente novedosa, realmente es muy cara, tanto de implementar como de mantener, mucho más cara que los combustibles fósiles. Por ese motivo, básicamente todavía no se ha podido implementar. Aún así, se espera que la tecnología se potencie significativamente, a largo plazo. Tal y como sucedía con los vehículos móviles, se espera que de aquí a unos 30 años vista el avance ya sea significativo. Y de aquí a 50 años, los más optimistas afirman que incluso la celda de hidrógeno y las pieles de combustible pueden ser consideradas ya el principal motor y el principal generador de energía para aviones y otras naves voladoras. Ahora bien, por supuesto, hay que ir lento pero seguro, no solamente por el precio, sino porque realmente todavía la industria completa depende de los combustibles fósiles. Muchísimos trabajos alrededor del mundo, de hecho, también dependen absolutamente de los combustibles fósiles. No es tan sencillo como, ok, sabemos que los combustibles fósiles son perjudiciales para el ambiente, los quitamos y metemos una nueva tecnología. No, tiene que ser un proceso sumamente gradual y por eso la mayoría de investigaciones, como la de este artículo, tienen, están puestas bastante en el futuro. De hecho, bastantes años, 30 años vista, como mencioné anteriormente. Y ahora hablemos un poco de la conclusión de los autores y de mi reflexión personal acerca del tema. Muy bien, es innegable, como ya mencioné, que actualmente la industria aeroespacial y de aviación depende completamente de los combustibles fósiles. De hecho, se sabe que entre el 2 y el 3% de las emisiones totales de CO2 a la atmósfera en todo el mundo pertenecen a esa industria. Quiero decir, el daño que realiza es evidente y está ahí. Por lo tanto, es necesario adoptar un plan para reemplazarlo a largo plazo, que es precisamente lo que se está haciendo. Los autores insisten en que el futuro es prometedor para que las pilas de combustible sean precisamente ese reemplazo. Sin embargo, cierto es que todavía falta un largo camino para poder implementarlo de forma efectiva dentro de este sector, principalmente a tres factores, que son la reducción de costos. Los costos deben reducirse para poderse implementar. Como ya sabemos, ese mundo se mueve, se mueve mucho debido al dinero y por mucho que demuestre ser mucho mejor para el medio ambiente, si no es rentable, no es cierto que las empresas de aviación y que los fabricantes y todas esas movidas lo van a utilizar. Por lo tanto, los costos deben reducirse. ¿Y cómo se reducen? Desarrollando más la tecnología y masificándola para equipararla con la demanda. Eh, Ahora, cierto es que las pilas de combustible actuales tampoco parecen poder hacer el mismo trabajo que los combustibles fósiles. Deben mejorar su duración y, por último, también deben mejorar su densidad de poder. Si todo esto se logra, ya vamos a estar listos para dar el siguiente paso e implementar esa tecnología a gran escala. Y eso es todo, ingeniero Rebeles. Espero que le haya gustado. Por mi parte, la verdad que aprendí muchísimo en este curso de Ingeniería de Energía y le agradezco demasiado. No me queda más que desearle un excelente fin de año y nos vemos hasta la próxima. Adiós.